a dar inicio entonces a nuestro webinar del día de hoy, donde vamos a estar revisando cómo usar Microsoft Excel para apoyar el proceso de planificación de la demanda en una pyme específicamente. Un poco antes de empezar, quiero hacerle unos planteamientos e invitarlos a que ustedes mismos consigan las respuestas a lo largo de este webinar, ¿no? Y un poco es que cada uno se pregunte si realmente planificar la demanda es importante para tu empresa, por un lado, y por otro lado, saber si puedes mejorar la planificación de la demanda en tu empresa usando Excel, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a revisar cómo es un proceso de planificación de la demanda y de alguna forma tratar de entender. Les voy a explicar algunas aplicaciones muy prácticas y puntuales que pudiéramos estar utilizando el Excel para aprovechar y mejorar dicho proceso, ¿no? Primero, quiero que hablemos del Excel y ponernos un poco en contexto, ¿no? Y un poco la visión que les quiero transmitir. Todos sabemos que el Excel se usa básicamente para organizar información. Nosotros tenemos muchas veces nuestra información con cierta estructura. Esta información puede estar en nuestros sistemas administrativos, por ejemplo, y de alguna forma nosotros nos apoyamos en el Excel para organizar y darle estructura a esta información. Una vez que nosotros tenemos la información organizada, lo que buscamos dentro de una hoja de cálculo es realizar un análisis. Esa sería la principal función por la que la mayoría de las personas utilizamos el Excel, ¿no? Pero yo quiero ir un poco más allá y tratar de ponernos en contexto con respecto al Excel. Aquí un poco vemos la evolución que ha tenido este software como tal, y vemos que cada 2 años de alguna forma nos presentan nuevas funcionalidades en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, un poco si vemos esta tendencia, por decirlo de alguna forma, estaríamos esperando ya para el próximo año o dentro de 2 años novedades dentro del Excel como tal. Ahora veamos un poco más en profundidad el tema de las capacidades, ¿no? En el caso del tema de las capacidades, siempre tenemos como el paradigma, o teníamos como el paradigma de que una de las principales capacidades era el número de registro que permitía el Excel, específicamente cuando hablamos de la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Fíjense que desde el Office 2007, el Excel 2007, ya esto de alguna forma no es tanto una limitante, porque estamos hablando de más de 1 millón de registros, gran cantidad de columnas. Aquí me refiero solamente el Excel sin ningún tipo de complemento, ¿no? Porque si a esto nosotros le agregamos el complemento del Power Pivot, esto deja de ser una limitante, ¿no? Sin embargo, yo me voy a referir solamente a el Excel tradicional sin el Power Pivot, porque en el caso de por lo menos Excel 2013 y Excel 2016, el Power Pivot no está disponible como un complemento, ¿no? Sino para solo algunos tipos de licencia. Pero en líneas generales lo que quiero transmitir con esta lámina es básicamente que fíjense que no tenemos límites de hojas, no tenemos límites de informes, y esto está amarrado básicamente a la capacidad que tengamos en nuestros equipos, en nuestros computadores, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos cómo la tendencia del Excel
es a eliminar esta limitación que se tenía anteriormente, ¿no? Y quizás que sea, es un paradigma que se ha mantenido. Ahora bien, entre las tendencias o las mejoras que nosotros observamos, que reiteradamente el Excel está presentando cambios significativos, es la siguiente que les voy a presentar, la extracción de datos externos. Esto es una funcionalidad que no todos conocen y poca gente utiliza. De alguna forma, si nosotros nos conectamos a datos externas, entonces también aquí estamos el tema de las capacidades, superándolo, esa limitación que pudiera presentarse, ¿no? Entonces nosotros podemos traer data, ya sea de una base de datos que está en Access, por decir algo que sería lo más básico, hasta traernos información directamente desde nuestros sistemas administrativos. Aquí vale destacar que Microsoft como tal presentan diferentes soluciones que de alguna forma nos ayuda a que esta transferencia de data sea más amigable con respecto a otros sistemas. Sin embargo, puedes hacer conexiones a datos externos de diferentes formas, ¿no? Otro elemento que para mí también es bastante importante y que lo estamos observando en Microsoft, en las soluciones que nos está ofreciendo, es el famoso almacenamiento en la nube. Sabemos que esto es una tendencia que se está presentando en los diferentes software, la famosa nube, todas las empresas que de alguna forma desarrollan algún tipo de software. Esto es una tendencia que se está evaluando y hacia dónde se están dirigiendo la mayoría de las empresas, porque es lo que está pidiendo el mercado como tal. Y esto a su vez también nos permite el trabajo colaborativo, que también es algo que hoy en día es sumamente importante. Y si profundizamos un poco más en este elemento, vemos cómo nuevamente Microsoft nos ofrece diferentes opciones. Vemos cómo tenemos el Excel dentro de una de estas software que forman parte de este conjunto de aplicaciones, de herramientas que tenemos, y de alguna forma entender y poder aprovechar todos estos beneficios que tenemos nos pueden facilitar en nuestro trabajo. Por supuesto que yo todo este análisis lo estoy haciendo pensando en el tema de la planificación de la demanda, ¿no? Visualizando todas aquellas oportunidades que podemos utilizar en cuanto a los beneficios que nos ofrece el Excel, ¿no? Y viéndolo con una visión macro completa. Y por otro lado, algo que también me parece sumamente interesante y útil, y que también creo que hay muchas personas que desconocen estas funcionalidades del Excel, es un poco visualizar el Excel dentro de una solución de Business Intelligence, ¿no? Y aquí podemos hacer referencia a lo que Excel llama el modelo de datos o el trabajo con cubos OLAP, que no voy a profundizar mucho en este tema, pero sé que hay varios consultores que están participando, consultores de IT que participan en el webinar. De alguna forma ellos están muchísimo más familiarizados con estas terminologías, pero básicamente aquí lo que nos está ofreciendo el Excel, esto está desde la versión del 2013, para conseguirlo de una forma sencilla. Antes estos cubos OLAP era algo que se construía con la parte de la asesoría técnica de parte del departamento de IT, y son estructuras
complejas. Sin embargo, el Excel nos está permitiendo para un usuario medio que maneje tablas dinámicas, perfectamente puede crear estas estructuras tipo cubos o lab, y de alguna forma esto me parece bastante interesante para tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente, un poco la introducción que quería hacerles en cuanto al Excel, para que se visualice no solamente como una hoja de cálculo aislada, sino más bien como un elemento del cual podemos sacarle provecho, y que adicionalmente, desde mi punto de vista, lo que hace el Excel más poderoso, independientemente de todas estas cosas que hemos visto y que se percibe que es la tendencia hacia donde va a seguir trabajando Microsoft, es que lo que para mí lo hace más poderoso es que prácticamente todas las personas tienen Excel instalado en sus computadoras. Entonces, el, más de un 90% de las personas prenden un ordenador y es muy probable que allí tengan un Excel instalado. Entonces, uniendo todos estos beneficios, creo que es algo que tenemos que de alguna forma en las pymes tomar en cuenta y aprovechar estas herramientas que ya las tenemos en la mayoría de los casos a nuestra disposición, ¿no? Es cuestión de sacarle provecho. Entonces, ahora empezando con el proceso de planificación de la demanda, eh, me parece interesante que pensemos un poco o reflexionar un poco si la planificación de la demanda es importante para cada una de nuestras empresas. Y lo primero que yo les haría referencia es que tenemos unos cambios en los patrones de la demanda. Esto es algo que cada vez se percibe de una forma muy tangible. Tenemos un entorno completamente cambiante. Esto se debe muchas veces, esto se debe en gran medida a el cambio de comportamiento de los consumidores, y también observamos el acceso a las tecnologías que tienen nuestros consumidores, ¿no? Que de alguna forma mucha gente tiene acceso a un smartphone, por ejemplo, y esto está cambiando la forma como las empresas están interactuando con los consumidores, están interactuando con las empresas y viceversa. De alguna forma estamos teniendo consumidores más exigentes, por decirlo de alguna forma, porque también tienen acceso a mayor cantidad de información. Entonces vemos que esto fuerza a las empresas a desarrollar nuevos productos para poder satisfacer de alguna forma esta demanda cambiante, y a su vez esto impacta en la necesidad que tengan las empresas en cuanto a las nuevas materias primas que puedan surgir de estos nuevos desarrollos, también nuevos proveedores. Vemos, por ejemplo, el fenómeno Amazon, que hay muchas empresas que inclusive están empezando a vender a través de Amazon cosas que quizás hace un año, 2 años ni siquiera se lo habían pasado por la mente. Entonces, de alguna forma, esto está obligando a las empresas que busquen una flexibilidad, ¿no? Una flexibilidad, y a su vez también nos podemos dar cuenta que el proceso de planificación de la demanda se vuelve más complejo, porque sabemos que ya planificar la demanda de un producto conocido que ya estemos vendiendo muchas veces es difícil. Imagínense un producto completamente nuevo que ni siquiera tengamos una data histórica, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, estas son cosas que
las empresas tienen que empezar a adaptarse a estos entornos cambiantes y una de las formas es, por supuesto, apoyándose en las tecnologías existentes, ¿no? Por otro lado, hay otros factores más intrínsecos dentro de cada una de nuestras empresas que también debemos evaluar y entender qué tan importante es esa definición de la demanda dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, algunas variables que a simple vista pudiéramos determinar o evaluar son, por ejemplo, la cantidad de productos que manejamos. No es lo mismo una empresa que de repente maneje 20 productos, por decir algo, a una empresa que maneje 1000 productos. Por supuesto, la complejidad es mucho mayor. Por otro lado, también entender el nivel de servicio al cliente que nosotros queremos, decidimos en qué nivel colocarlo. Entonces aquí es donde viene el equilibrio que debemos buscar entre la cantidad de inventarios que vamos a tener o el nivel de servicio que deseamos servir, ¿no? Tener también, porque por un lado, si bien no nos podemos llenar de inventario para evitar los quiebres de inventario y no tener que vender, por otro lado, sabemos que esto tiene un costo muy alto, entonces debemos buscar ese equilibrio entre ambas partes. Y aquí la demanda, entender la demanda y planificar la demanda es un punto súper importante, es lo que desata este tipo de nivel de inventario que vamos a tener. Y por otro lado, el tema de la logística, que también qué tan importante o no sea la planificación de la demanda va a estar relacionado con la complejidad logística que pueda tener mi empresa. Podemos hablar de empresas que sean, fabrican también. Entonces, bueno, ya estás hablando de la producción, puedes tener diferentes almacenes, por ejemplo, o de repente tienes la logística a través de un tercero. Entonces, todos estos elementos son los principales análisis o por donde nosotros debemos empezar a analizar para entender qué tan importante es la planificación de la demanda para mi empresa, ¿no? Ahora bien, por otro lado, sabemos también en diferentes estudios que se han realizado, encuestas de consultoras importantes que se toma la información directamente del mercado de empresas que realizan su planificación de la demanda y se ha establecido que por cada mejora del 1% de la precisión del pronóstico, las empresas han reportado una caída en sus niveles de inventario entre el 1 y 2%. Nosotros sabemos que esto tiene un impacto directo en los costos y se traduce en un gran ahorro. Entonces, de alguna forma, indiscutiblemente que entender la demanda, planificarla correctamente, sí tiene un impacto muy significativo, por ejemplo, para aquellas empresas cuyos inventarios implican un costo importante monetario, ¿no? Ahora bien, también es fundamental que nosotros entendamos cómo es un proceso de planificación de la demanda según las mejores prácticas, ¿no? Entonces nosotros vemos que como tal, lo interesante de esto es que le podemos dar un tratamiento de proceso. Para mí esto es un elemento bien importante porque de alguna forma esto nos va a permitir darle un tratamiento de proceso como tal, que a su vez se traduce en, bueno, que básicamente podemos controlarlo a través de indicadores y a su vez también podemos mejorarlo constantemente, ¿no?
definir los recursos en cuanto a tiempos y responsables involucrados dentro del proceso. Entonces, a mí me parece muy interesante que las empresas de alguna forma empiecen a visualizar qué partes de este proceso ya las tienen o qué partes no, y a entender el proceso para implementarlo si no lo poseen de una forma formal o mejorarlo en función de lo que ya tengan establecido, ¿no? Entonces, este proceso arranca básicamente en los datos históricos de venta y en base a estos datos históricos de venta nosotros vamos a generar un pronóstico estadístico, ¿no? Aquí nosotros estamos partiendo de la hipótesis que el comportamiento de las ventas de mi producto se van a mantener en el futuro, ¿no? Entonces, por otro lado, una vez que yo a través de estos modelos matemáticos logro definir un pronóstico estadístico, luego viene una fase que es lo que se conoce como la inteligencia de negocio, que son aquellos eventos como promociones, cambios de precio que yo voy a tener en el mercado, que de alguna forma mi modelo matemático no lo identifica porque no está dentro de mi data histórica, y que yo debo ajustar esos pronósticos para incluir esta inteligencia de negocio, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, una promoción puede ser un impacto importante en los volúmenes de venta, y de alguna forma esos incrementos, esos porcentajes deben estar reflejados en la información. Una vez que nosotros tengamos esas inteligencias de negocio dentro de nuestro pronóstico, debemos hacer una reunión de consenso, que aquí la planificación de la demanda, una de las cosas que lo hace más complejo desde mi punto de vista, es que es un elemento transversal en toda la organización. Entonces es un elemento que impacta a la mayoría de las áreas, dígase ventas, mercadeo, finanzas, producción. Entonces, de alguna forma debe estar alineado dentro de toda la organización, y en función de las decisiones que se tomen en esta reunión de consenso, pasamos a obtener lo que se conoce como el plan de demanda, que es básicamente bajar ese número de previsión de ventas que se estableció a los diferentes niveles que van a requerir cada una de las áreas, ¿no? Entonces, ahora bien, ustedes se estarán preguntando, ¿y el Excel en dónde puedo el Excel apoyar en estos diferentes subprocesos del proceso, ¿no? O diferentes fases? Básicamente yo lo visualizo en todas las fases. Pudiéramos estar apoyándonos en el Excel para cada una de estas fases en mayor o menor medida. En este webinar solamente voy a entrar a trabajar un poco la parte de los datos históricos y los pronósticos estadísticos, para que se den una idea de cómo nos podemos estar apoyando en el Excel. Y por otro lado, como les comenté anteriormente, al considerar esto como un proceso, tenemos elementos como los indicadores de desempeño y la mejora continua, que de alguna forma nos va a permitir controlar e ir avanzando en las mejoras de dicho proceso, ¿no? Como cualquier otro proceso. Igualmente, en estas partes de manejar nuestros indicadores de desempeño, que los típicos dentro del proceso de planificación de la demanda sería calcular los errores del pronóstico y la precisión del pronóstico, y la mejora continua, que también les traigo una propuesta de una mejora continua que pudiéramos plantear. Ahora bien, vamos a ver la data histórica como tal que hay detrás de esta fase del proceso o este subproceso. Básicamente, nosotros tenemos que entender cómo se genera la data, entender cómo vamos a extraerla o cómo la vamos a registrar,
los análisis que debemos hacer con esta data y la corrección de la data como tal, ¿no? Entonces, en el siguiente esquema, de alguna forma, aquí es importante tener claro que va a depender también del nivel de madurez de la empresa, porque podemos, y al referirnos a una pyme, sabemos que las diferencias entre una y otra empresa pueden ser muy grandes. Nosotros nos podemos encontrar con pymes que facturen a través del Excel, por ejemplo. Eso sería una empresa, una pyme a un nivel básico, pero existe y es una realidad. Y por otro lado tenemos pymes que, bueno, que ya cuentan con sistemas administrativos. Independientemente de cuál sea el caso, al final se genera una data una vez que hagamos la facturación y un poco aquí es entender cuáles van a ser nuestros orígenes de los datos históricos, que es lo que nosotros vamos a utilizar a la hora de hacer nuestros análisis. Lo más común o el primer paso sería tomar las ventas reales a los clientes, pero dependiendo de la evolución dentro de este proceso se pudieran evaluar otro tipo de información que se registran en nuestros sistemas administrativos, ¿no? Entonces, una vez que se genera esta data proveniente de las ventas como tal, también es importante entender cómo va a ser esta extracción de la información. Si tenemos un sistema administrativo, Raquel, tenemos esta... ¿Sí? Raquel, ¿estás como rozando con algo con el micro? Porque se oye un ruido. Sí, sí, puede ser. Vale, ten cuidado porque se oye un ruido Ok, incómodo. ok, ok. Otra, aquí importante también entender la parte de la extracción de la información, que dependiendo si las tenemos en los sistemas administrativos, bueno, existe la opción de a través de diferentes interfaces traernos esta información o inclusive lo que vimos anteriormente, traérnoslos directamente al Excel de nuestras bases de datos. Y por último, una vez que tengamos esta data, lo que hacemos es básicamente analizarla y corregirla si es el caso, ¿no? Entonces, en estos dos elementos en particular, yo les voy a mostrar un formato Excel que yo tengo construido. Aquí les quiero aclarar que este formato Excel no está, yo no uso ningún tipo de macro. Las macros que uso son solamente para generar los botones, pero realmente no tiene mayor ciencia. Pero lo que uso básicamente para hacer esto son funciones y herramientas del Excel. Un poco aquí para entender que estamos usando el Excel a un nivel medio, lo cual me parece que es interesante para las empresas que quieran utilizar esto, ¿no? Entonces, les explico un poco cómo tengo yo construido este formato. Aquí yo tengo bases de datos de productos que las construí en función a tablas. Esto es para hacer el ejercicio de una forma descriptiva, pero perfectamente estas tablas nosotros las pudiéramos leer automáticamente a través de la extracción de datos externos, ir agregando de ser necesario filas adicionales. Fíjense que tengo una base de datos para producto, una base de datos para marcas, una base de datos para categorías y una base de datos de ventas como tal. Entonces, por ejemplo, aquí yo pudiera perfectamente analizar mi información, esta tabla, tenerla amarrado a mis sistemas a través de la conexión externa.
de la obtención de datos externos, que bueno, que aquí no lo tengo habilitado porque es una tabla, y sería una forma de traerme la información, ¿no? Entonces, aquí básicamente con el análisis de la data, yo lo que hago es esta información que vimos en esas bases de datos, yo lo tengo aquí automatizado a través de funciones muy sencillas. Y yo, por ejemplo, si coloco aquí, cambio el producto, pongo, vamos a ver si existe este producto. En este caso no existe, vamos a poner aquí solamente con poner el producto, puedo, puedo ver cómo varía la data, ¿no? Aquí los que se ven en cero depende desde donde yo me estoy trayendo la data. Fíjense que yo de alguna forma coloco el producto y la data histórica y se me actualiza la gráfica, ¿no? Entonces, de esta forma yo puedo usar esta hoja de Excel para analizar mi data histórica, el comportamiento de mi data para los diferentes productos, ¿no? Si yo, por ejemplo, coloco aquí, vamos a ver el que habíamos visto anteriormente, el 50, pero le voy a poner menos data. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo de un producto donde yo al realizar mi análisis visualizo que tiene un comportamiento de la data bastante irregular, ¿no? Entonces yo una de las decisiones que pudiera tomar es de alguna forma suavizar esta data para generar un promedio un poco más, con menos distorsión. Entonces yo lo que tengo aquí es, por ejemplo, voy a calcular, esto que observamos aquí son las ventas que vemos aquí graficadas, ¿no? Entonces yo decido a través de un promedio, por ejemplo, hacer un promedio de 2 meses, ¿ok? Y por otro lado, a través de un match code que tengo aquí, yo le digo que sí me tome ese ajuste, ¿no? Si me voy aquí a la gráfica, fíjense que empezamos a ver una línea azul, ¿no? Que de alguna forma estoy ajustando la data. Entonces yo voy a bajar esto completamente para todos los meses, cada uno de los meses. Visualmente puedo ver cómo se ajusta mi historia y utilizaría esa información para calcular mi pronóstico. Esto es un ejemplo de lo que se pudiera hacer en el Excel para analizar la información de nuestros productos, que de una forma bastante sencilla, solamente utilizando algunas funciones muy comunes, pudiéramos tener una visualización bastante interesante. Y también aquí lo importante es entender cómo vamos a trabajar las bases de datos, ¿no? Desde dónde las vamos a traer, cómo las vamos a ir actualizando mes a mes. Esto es un poquito un ejemplo de lo que pudiéramos hacer desde el punto de vista del análisis de la data. Ahora, en el otro subproceso que tenemos, que es el pronóstico estadístico, aquí básicamente sabemos que lo que hacemos es con esa data histórica nosotros le vamos a asignar un modelo matemático. Entonces los más comunes son cuando hablamos de las series de tiempo, hablamos del promedio móvil, que es muy probable que sea el que la mayoría de las empresas actualmente están utilizando, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial, estacionalidad, línea de tendencia. Y un análisis causal, que es a través de regresión lineal también, donde pudiéramos
incluir otras variables adicionales que también el Excel nos permitiría realizarlo, ¿no? Ahora bien, en este aspecto, y siguiendo un poco con lo que veíamos de las tendencias y las mejoras que ha presentado el Excel, una de las mejoras que trajo el Excel para la versión 2016, esta no está disponible en las versiones anteriores, tenemos la previsión. Entonces vemos cómo Excel agregó un pequeño botón a través del cual nosotros podemos calcular las previsiones. Lo interesante detrás de esto es que nos permite utilizar uno de los modelos matemáticos más complejos o completos, también pudiéramos decir, que es el suavizamiento exponencial, que puede ser simple, doble o triple. Anteriormente, para aplicar esto en el Excel, era bastante engorroso y bastante complicado, ¿no? Sin embargo, con esta nueva función, que ya la vamos a ver más adelante, que sería el nombre de la función como tal, el Excel nos permite de una forma bastante automatizada lograr la previsión, ¿no? Entonces, en este ejemplo vemos cómo, según este comportamiento de las ventas, el Excel nos proyecta esta información y él lo que está detectando es que en este caso él no detecta ni tendencia ni estacionalidad, sino que simplemente le aplica un coeficiente de suavizamiento. Entonces, él no solo aplica este coeficiente de suavizamiento, sino que adicionalmente te lo calcula y te lo informa, ¿no? Entonces, esto lo hace bastante interesante. Si vemos otro ejemplo donde él, por ejemplo, detecta tendencia, entonces él aplicaría un suavizamiento exponencial doble. Aquí cabe destacar que se sigue usando la misma función, solamente que el Excel internamente lo calcula. Entonces aquí vemos cómo él te establece un parámetro alfa y un parámetro beta, donde te está indicando que está aplicando un coeficiente de suavizamiento y por otro lado un coeficiente de tendencia, como se observa en este comportamiento que hay una tendencia bien marcada, ¿no? Y por último, quizás el más complejo, que es el suavizamiento exponencial triple. Igualmente tenemos tres coeficientes, porque entonces él aquí suaviza la tendencia y suaviza la estacionalidad, la identifica, ¿no? Y vemos cómo también nos indica los valores de los diferentes parámetros. Entonces vemos cómo antes un modelo matemático que no era de una forma que era compleja calcularla en el Excel o no era tan directo, en esta nueva versión del Excel tenemos acceso a una función matemática bastante compleja y de la que nos podemos beneficiar. Entonces, esta es la sintaxis de esta función, donde básicamente aquí lo que nos está pidiendo es la fecha objetivo, que es la fecha a la que queremos realizar la previsión, los valores que se refieren a nuestros valores de data histórica como tal, nuestra escala de tiempo, que son el tiempo, ya sea los meses, los trimestres que nosotros tengamos nuestra información. Luego la estacionalidad, que si nosotros le colocamos un 1 a este valor, él lo que hace es calcularla automáticamente. Y luego estos dos parámetros que son opcionales, fíjense que se pueden colocar o no, que básicamente lo que hace es rellenar los valores o rellenar la escala de tiempo en caso de que estén vacíos, ¿no? Ahora bien, esto se puede aplicar apretando el botón que habíamos visto anteriormente, pero yo se los voy a mostrar en este formato que tengo aquí,
¿Cómo yo lo hice? Haciéndolo a través de fórmulas. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Yo tengo mis productos que habíamos visto anteriormente, pero los organicé de esta forma, donde coloqué cada uno de los meses. En este caso, esto sería todo lo que es el pasado. Luego, a partir de aquí empezaría a hacer el pronóstico, es decir, para mí julio del 2015 es pasado y a partir de agosto es pronóstico. Entonces, si observamos aquí la fórmula, fíjense cómo la que habíamos visto en el PowerPoint, tenemos la fecha objetiva, que él me está reconociendo agosto. Luego tenemos los valores, que básicamente son las ventas que tengo aquí. En este caso estoy tomando todo lo que está hacia atrás. Luego tenemos la escala de tiempo y la estacionalidad, que al tener uno, él lo que hace es me lo calcula automáticamente. Entonces yo lo que hago con esto está formulado completamente y yo lo que hago aquí es me voy al gráfico y a través de una tabla dinámica que se alimenta de la tabla que vimos anteriormente, si yo por ejemplo aquí cambio de producto, yo pudiera ver en mi gráfico cómo tengo por un lado mis ventas y cómo tengo lo que está en anaranjado es lo que el Excel me está calculando. Entonces, fíjense que es bastante bueno el cálculo que nos está haciendo el Excel, ¿no? Eso en cuanto a los pronósticos. Luego, también, como les comenté, podemos usar el Excel para ayudarnos a mejorar el proceso y por otro lado a la parte de los indicadores, que igualmente aquí yo lo que propongo es que hagamos uso de herramientas como la del círculo de mejora continua, lo que se conoce como el círculo de Deming, que se utiliza en los sistemas de gestión de la calidad, donde nosotros planificamos una mejora, la hacemos, la chequeamos y actuamos o hacemos los cambios, ¿no? Entonces, una propuesta sería, bueno, nosotros queremos, por ejemplo, llegar a una precisión del 80%, por decir un valor, que es lo que se considera en las mejores prácticas, entonces un poco la recomendación, bueno, empieza a medir y a registrar tu precisión del pronóstico. ¿En función a qué? Bueno, de lo que estás haciendo actualmente. Si es un promedio, empieza a calcular cómo está esa precisión de tu previsión usando como lo estés calculando. Entonces, ¿qué es la precisión del pronóstico? Básicamente es una medida que nos va a indicar qué tan cercano estuvo mi valor del pronóstico respecto a mi valor real de las ventas. Si lo vemos de una forma esquematizada más sencilla, si yo digo que voy a vender 200 toneladas, sería mi pronóstico de ventas, y realmente vendí 190, entonces tendría una precisión del pronóstico igual al 95%. Ahora bien, este porcentaje viene de calcular un error de mis pronósticos y restarle el 100%. Entonces, la precisión, yo voy a tomar siempre el mayor número que obtenga entre 0% o 100 menos el error, ¿no? Y lo interesante también aquí es que este error también en la nueva funcionalidad que tiene el Excel 2016 me permite calcular ese error de una forma bastante sencilla. Aquí lo que tenemos que entender es que en esta otra función disponible, lo que varía, esta sería la sintaxis y aquí yo lo que le tengo que indicar es el tipo de estadística, ¿no?, que él va a utilizar. Entonces, en esta tabla son todas las estadísticas que están disponibles entre un valor del 1 y el 8, quiere decir que dependiendo del valor que yo coloque en esa función que vimos anteriormente,
él me va a calcular alguno de estos elementos, ¿no? Entonces, en el caso de los primeros son los coeficientes que vimos inicialmente, dependiendo de lo que él haya detectado en el modelo. Y estos cuatro son básicamente los errores, los diferentes errores que calcula el Excel. Entonces nosotros vamos a hacer uso de este error que en inglés significa el error porcentual en valor absoluto, ¿no? Que esta es la fórmula matemática que ni siquiera la tenemos que aplicar porque el Excel no lo hace y ya lo vamos a ver cómo. Entonces, una vez que yo tenga calculada esta precisión, otro valor que también podemos realizar, otro cálculo que podemos realizar en el Excel es realizar una clasificación ABC de nuestros diferentes productos. Y esto lo que consiste es esta parte del Pareto que todo el mundo conoce bastante bien. Se usa mucho en la parte de la gestión de los almacenes, ¿no? La forma, el tratamiento o el manejo que se le va a dar a los productos desde el punto de vista de rotación, por ejemplo. También se usa en la parte de la planificación de la demanda con un enfoque del tratamiento que le vamos a dar a los diferentes modelos estadísticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo identifico cuáles son ese 20% de mis productos que me generan el 80% de mis ingresos o el 80% del volumen de ventas, entonces de alguna forma esos productos tipo A, si los decido llamar de esta forma, le tengo que realizar un tratamiento diferente o prioritario, ¿no? Entonces, esto es lo que teóricamente se dice, el 20% de mis productos generan el 80% de mis ingresos. Entonces, al hacer este análisis, nosotros de alguna forma podemos empezar a hacer foco en estos principales productos. Aquí en ningún momento se recomienda empezar a cambiar todos los valores, sino que se debe hacer de una forma paulatina, ¿no? Y esto es lo que nos va a ir permitiendo ir obteniendo estas mejoras continuas. Entonces, les voy a mostrar estos dos análisis en el mismo archivito que tengo que les he mostrado hasta ahorita, que tendríamos, por ejemplo, una clasificación ABC. Esto es una propuesta donde yo tomo los últimos 3 meses de ventas y le calculo un promedio. Esto es muy variable, lo que sí es importante entender que esto es un análisis dinámico, un análisis que es en función de la naturaleza de cada empresa, se definirá si se repite cada 6 meses o en menor o mayor frecuencia, dependiendo de la posible variabilidad que podamos encontrar. Entonces yo lo que tengo aquí es, calculo cuánto es el peso de cada uno de mis productos en función del total, como podemos observar en esta parte, y luego lo que hago es empezar a calcular el acumulado de esto hasta el final. Entonces esto es lo que hasta que me dé un 100%, ¿no? El porcentaje que yo defina los voy a clasificar con tipo A, o importantes o relevantes, como lo queramos llamar. Entonces igualmente este formatico está automatizado, yo pudiera definir que son el 80% de los ingresos, por ejemplo, y vemos como aquí el 80% de mis ventas está dentro del 41% de mis productos, ¿no? Que un poco los valores que veíamos afuera eran teóricos. Y bueno, también hay que considerar que esto es una data inventada y de repente no se obtienen porcentajes tan cercanos a la teoría, ¿no?
Pero lo importante de esto aquí es entender que en función de identifico mis productos de información en la parte de los pronósticos, yo lo que hago es tenerlos aquí marcados, cuáles son productos tipo A, tipo C. Por otro lado, en función de cada uno, le puedo dar un tratamiento diferente y puedo definir diferentes tolerancias de precisión en función de cada uno. Yo puedo exigir que en los tipo A sea uno, esto es bastante alto, ¿no? 1,25%, por ejemplo, y darle un porcentaje diferente, ¿no? Y por otro lado, el tema de los errores que le comenté, fíjense que aquí estoy calculando el que vimos en el PowerPoint. Fíjense que estoy usando esta fórmula y estoy indicando específicamente el número 5, que es el tipo de estadística, que es la tablita que vimos anteriormente. Entonces, dependiendo del número que yo asigne aquí entre 1 y 8, el Excel me va a calcular diferentes valores. En este caso me está calculando el error que habíamos dicho anteriormente, ¿no? El SMAP que se conoce. Y con esto yo calculo mi precisión del pronóstico, igualmente está formulado. Y aquí yo lo que hago es decirle, bueno, cuando la precisión del pronóstico sea diferente a mi tolerancia, indícamelo. Entonces fíjense que yo aquí, de una forma visual y muy rápida, yo puedo agarrar y filtrar los productos que requieren atención. ¿Por qué? Porque son productos tipo A que la tolerancia o la precisión que yo había fijado dentro de mi tolerancia está por debajo, entonces pudiera pasar de revisar 100 SKU, por decir un número, a revisar solamente 10 SKU. Entonces, esta es un poco la dinámica que les planteo a la hora de apoyarse en el Excel para mejorar nuestro proceso de planificación de la demanda. Y ya para terminar el día de hoy, algunas recomendaciones finales. Un poco es que analiza tu caso particular, cada empresa es muy diferente, como vimos anteriormente, el impacto que pueda tener la planificación de la demanda en empresas, entre una y otra empresa es variable, entonces es importante que tengamos identificado qué tanto impacta en mi organización. Lo otro es identifica pequeños cambios que puedan impactar de una forma importante en los resultados y pudieras empezar por ahí a buscar alguna mejora del proceso.